Por razones eminentemente de salud, este servidor no pudo estar presente, pero fui sustituido en la Comisión de Seguridad Pública la semana pasada, y quisiera precisamente referirme a el expediente 613-2-2016, que es la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia, y el expediente 926-7-2016-1, que es la Ley de Registro de Grupos Criminales Organizados y Pandillas. Ambos, por supuesto, ambos proyectos eran eso, proyectos. Quiero decir que en nuestro criterio, estos dos proyectos de ley no solo son convenientes para el país, sino que de ningún modo han perdido su vigencia. De todos es conocido que uno de los problemas principales del país, y dentro del contexto de la seguridad, es quizá el principal problema del país, que es el tema de las pandillas, que lejos de estar agotado y lejos de estar fuera de vigencia hoy más que nunca en algunos lugares, las pandillas, y en muchos lugares del país, de los 200, bueno, son básicamente 250 municipios de nuestro país, casi la totalidad de los municipios del país, que tienen una presencia de algún grupo criminal organizado en el ámbito de las pandillas. Y esto, por supuesto, no lo digo yo, esto es una posición oficial. Eso no se dice, pero es la realidad y los salvadoreños lo sabemos. El proyecto de ley de defensa social se basa precisamente en un artículo de la Constitución, es el artículo 13 en su inciso cuarto, donde expresamente la Constitución habla que por razones de defensa social se puede someter a medidas especiales a aquellas personas que tengan una conducta dañosa. Y es precisamente esta ley de defensa social la que daría paso para una posibilidad de que estos grupos criminales se acojan a la justicia y que no exista perdón y olvido, pero que se acojan a la justicia en un proceso de resocialización. Esto no ha sido un proyecto de ley que se hizo a la ligera, se dedicaron largas horas en las que incluso participaron asesorando algunos de los funcionarios que hoy ocupan los puestos más altos, si no los dos más altos en el contexto de la seguridad. Ahí participaron asesores extranjeros, ahí participaron inclusive y hubo aportes de personas que tienen un bagaje eminentemente técnico. Y esta ley emula procesos de ley o leyes que fueron implementadas en otros países con muchísimo éxito. Con una ley parecida a esta, que es la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia, se logró desmontar a los paramilitares en Colombia con bastante nivel de éxito. Y tiene a su base la Constitución de la República. La otra es la que se comprende en el expediente 926-7-2016-1, que es el Registro Nacional de Grupos Criminales Organizados y Pandillas. En nuestro país tenemos una ley de protección de pandillas. En nuestro país tenemos una serie de reformas que se hicieron por esta misma Asamblea Legislativa en periodos pasados en el Código Penal y Procesal Penal, que le da un carácter específico y especial a las pandillas. Sin embargo,
en nuestro país, no obstante, las autoridades saben quiénes son los miembros de las pandillas y de los grupos criminales organizados. Es secreto a voces en las comunidades quiénes son los miembros de estos grupos. Y no obstante, existe una ley de proscripción de pandillas, no existe ningún elemento legal que permita precisamente incluirlos en una lista de personas proscritas por ley. Y el registro nacional sería un instrumento importante que permitiría precisamente combatir a las pandillas de la mejor forma. Y sería un complemento de la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia para poder identificar al grupo sujeto, no solamente a acciones represivas del Estado, sino que también a cualquier programa de reinserción o rehabilitación, aunque sea de una manera forzosa o de una manera en la cual se les permita acogerse a la justicia. Como decía, sin perdón y olvido, sino que menguando o de alguna manera modificando, en este caso, lo que serían las penas. No se está hablando de perdonar nada, sino que permitirle que se acojan a la justicia a través de un proceso en que se podrían identificar previamente a estas personas. Actualmente, la policía tiene muchísima información, la fiscalía tiene muchísima información en cuanto a quiénes son los miembros de estos grupos. Sin embargo, no existe ningún instrumento legal para que estas personas puedan ser identificadas con estos grupos. Por eso que a veces se caen los casos, o por eso que a veces, inclusive, grupos enteros de personas que pertenecen a estas estructuras no pueden ser vinculados o identificados con estas. Al final, yo no quisiera extenderme más, porque tampoco la idea es aquí hacer una reflexión o quizás un resumen de lo que viene comprendido en estos dos proyectos de ley, sino que nada más lo quería mencionar porque yo estoy completamente seguro de que muchos de los colegas que han votado para mandar al archivo esto ni siquiera han leído estos proyectos. Simplemente, como no son, o más bien, como son proyectos que vienen de otros periodos o que vienen con iniciativas de otras personas o de otros diputados, entonces simplemente se mandan al archivo. Yo estoy segurísimo de que muy pocos, o quizás nadie, se ha tomado la molestia de leer estos proyectos que de hecho serían muy, muy beneficiosos. De ahí nada más, pues, en cuanto a otros proyectos que tienen que ver con la ley de una superación de veto que después, al final, otros proyectos de ley que están aquí, que también como el tema de la ley contra el tráfico ilegal de personas, eso es otro tema, pero de igual forma, creo que hubiese sido interesante y beneficioso poder ahondar y discutir de alguna forma el contenido de los proyectos de ley que hoy se mandarán al archivo. Así que, señor presidente y colegas, nada más quería pues expresar en este caso, en mi caso personal, y creo que es el sentir de nuestra fracción, el total desacuerdo de que se manden al archivo proyectos que sí serían de muchísimo beneficio para el pueblo salvadoreño y, por supuesto, los que estarán más contentos de que se mande al archivo la ley de registro de pandilleros son los pandilleros. Ellos estarán muy contentos y han sido precisamente estos grupos criminales que tienen gran membresía y que siguen reclutando menores los que adversaban, por supuesto, este proyecto de ley y quienes estarán más felices ahora. Muchísimas gracias, presidente y colegas. Gracias.